Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta sobremesa. Hay temas que no lo vamos a dejar de lado. Uno de esos temas, por ejemplo, es la educación. Entendiendo, y lo que hemos conversado muchísimas sobremesas, y también lo hemos escuchado en Radio 2 y lo vemos en Jujuy al momento, la educación no es solamente el salario docente. Educación tiene muchísimos otros bemoles. Lamentablemente, cuando la política habla de educación, habla de salario docente. Que aclaremos, todos los docentes tienen el absoluto derecho y legitísimo de reclamo por una mejora salarial. Los docentes deben estar bien pagados, cosa que no ocurre en la provincia. Pero la educación es mucho más que eso. La pregunta que nos hacemos siempre es qué va a pasar con estos chicos que hoy están iniciando su edad escolar y cuando tengan la edad, del tiempo de ingresar al mundo laboral, se van a enfrentar con trabajos que aún no fueron inventados, porque esta es la velocidad del mundo que hay. Lamentablemente, estos temas no están en la agenda política. Quizás algunos habrán tenido la expectativa de escucharlo a Morales hablar de educación, y de lo único que habló es de, aunque es de dudosa comprobación, el tema de la obra pública en educación. Hemos inaugurado tantas escuelas, sin dar detalle, insisto, absolutamente incomprobable. Pero me parece que es una de las cuestiones que debe estar en la agenda de la política, y en estos tiempos electorales es una de las cuestiones que se debe discutir en profundidad. Es más, Morales planteó uno de los grandes fracasos educativos de su gestión, como es el famoso Pacto Social Educativo, que costó una fortuna de dinero y fue un absoluto fracaso, porque no le solucionó la vida a nadie, y mucho menos a los chicos que son los destinatarios del sistema. Vamos a preguntar hoy por qué esto no está en la agenda de discusión y si hace falta ponerlo en discusión, porque nos va a acompañar la diputada provincial Mariela Ferreira, y a la postre también candidata a diputada para estas elecciones del próximo 7 de mayo. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Gracias, Mariela, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿No se discute educación? No se discute educación, no se discuten varias cosas. La verdad que el discurso del gobernador, yo no tenía muchas expectativas porque más o menos uno ya hace lecturas de qué se va a hablar, pero esperábamos otra cosa. O sea, si vos querés transparentar tu gestión, sobre todo en tu último discurso, nos hubiera encantado a los jujeños que nos cuente muchísimas cosas. Y como vos decís, el tema educación, ¿qué está pasando con las denuncias permanentes que hay en las diferentes escuelas? Porque los establecimientos se caen a pedazos. Y no solo en escuelas secundarias, sino en escuelas primarias de toda la provincia. Yo hice el año pasado un recorrido por muchas escuelas del interior y en todas las escuelas falencia de todo tipo. Ayer imágenes de la escuela secundaria de Maimará, una técnica de Maimará, donde los chicos tomaron la escuela por las condiciones paupérrimas en donde van a tomar clases. No nos olvidemos que en estas escuelas del interior hay muchos chicos que viajan de lugares bastante alejados y se quedan todo el día en la escuela. Cuando hay una pausa, el comedor está ocupado porque se están dando clases en el dentro del comedor. Dentro del comedor, porque las aulas no están en condiciones. Esos chicos que vienen de otras localidades no tienen dónde tomar un té, no tienen dónde comer, no tienen dónde hacer tiempo, porque no pueden volver a su casa para retornar al colegio. La Escuela Técnica de Palpalá, que yo la he visitado ya en varias oportunidades porque yo soy palpaleña y la verdad que es una escuela a la que quiero mucho, cortan la luz en los talleres por sectores, chorrea el agua cuando llueve, pero no es una manera de decir, chorrea el agua. Entonces, para que los chicos puedan soldar acá, cortan la luz acá, para que los chicos puedan trabajar. Pero además es peligroso.
están exponiendo la vida de los chicos. Los directivos tienen pánico de salir a mostrar estas cosas. Vos te llegás a una escuela y lo primero que te piden es no, por favor no filme, no, por favor no tome foto, no, por favor no diga que la recibí. Ese es el estado en el que nos encontramos. La Escuela Técnica de Tilcara, también videos. Los chicos hacen los talleres, no tienen mesones y trabajan en el piso. En el piso sueldan, en el piso construyen, en el piso trabajan toda la tarde. ¿Y dónde está la inversión que habla Morales? Hay cosas que yo no termino de entender o sí las entiendo, porque la verdad que las entiendo. Morales en todo lo que hace es una cosa lo que dice y una cosa es lo que hace. Y las personas se las conocen por lo que hace, no por lo que dice. Él dice que las escuelas nuevas se hacen con la renta de Cauchari. Por otro lado, nosotros legisladores sabemos perfectamente que se tomó un crédito millonario con la CAF para construir esta 300 escuela. millones de dólares. Exactamente. Pero acá permítame que le dé un dato, sí, diputada. Está estos 300 millones que no sabemos dónde está. Nunca sabemos dónde están las cosas. Paradójicamente, según números que expresan los colegas especializados en Buenos Aires, una campaña Paso cuesta 300 millones de dólares. A ver, por ahora creo que es una casualidad nada más. Te voy a plantear un tema más. Cuando empezamos a debatir el tema de la Universidad Provincial del Trabajo, un blef de acá a la China. Las preguntas que se hicieron en las mesas que se hacían de reuniones con todos los diputados era ¿de dónde va a salir el dinero? Porque hablábamos de la Universidad Provincial del Trabajo con sucursal en el Ramal y en La Quiaca. ¿De dónde va a salir el dinero? Bueno, vamos a ver el crédito, los docentes, el programa, la habilitación. Cuando vos hablas de una universidad, claro, tenés que tener una habilitación de la Universidad Nacional, de Educación. Por supuesto. Y no la tenían. Entonces, lamentablemente uno, por el camino recorrido, inmediatamente entiende, esta es una excusa más para tomar un crédito para la campaña o vaya a saber para qué. No se volvió a hablar más de después. Pero yo le hago otra pregunta en esto. Salgamos de los números, vamos a la parte importante que son los chicos. ¿Cuál es la demanda de trabajo que hay? ¿Qué es lo que están demandando el sector privado? Ya, nosotros en estas reuniones tuvimos reuniones también con el sector privado precisamente para preguntarle cuál era la necesidad que ellos tenían y todos quedaron en presentar los informes con los aportes, pero después de aprobada la ley no se volvió a hablar más de la Universidad de Trabajo. Entonces, ¿dónde quedó ese trabajo? ¿Para qué van a ser los recursos? ¿Vos escuchaste hablar que se está construyendo? Porque esa es otra de las preguntas que se hizo en la mesa. ¿Y dónde va a funcionar? Tenemos que ver. ¿Y en el interior dónde va a funcionar? No, ahí vamos a construir. ¡Wow! Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Nosotros tenemos escuelas como la Juanita Steven, que a los chicos se les cae el cielo raso de cemento arriba de la cabeza. Tenemos una escuela, un jardincito de infante que del Ramal, que el Fraile, si no recuerdo mal, los chiquitos acá en una mesa, acá un charco enorme de agua y donde los chiquitos le decían, señor, llueve mucho. Están las filmaciones. No es algo que yo invente, no es algo que yo me imagine. Están las filmaciones de niños tomando clases en esa situación. El cinismo del discurso espanta. La verdad que y todos los días los jujeños lo vemos y lo vivimos. ¿Morales mintió en el discurso? Sí, sí. A ver, justo unos minutos antes de que inicie el discurso hicimos un video junto a los integrantes de mi bloque y yo decía, bueno, nos vamos a preparar para volver a escuchar hablar del tren, porque no creo que no hubo un discurso en donde no hablara del tren. No hay una campaña en donde no hable del pase a planta permanente de los empleados públicos. Pero resulta que, volviendo a educación, cada vez que hay un inconveniente, porque la gente te escribe por redes pidiéndote discreción, vos haces las notas correspondientes a infraestructura escolar
Infraestructura escolar, el permanente discurso que tiene es no tenemos recursos, nosotros solo tenemos recursos para cuestiones menores. La escuela de San Antonio, la escuela primaria que está frente a la plaza, que también la visito asiduamente, ellos tienen niños que asisten a la escuela en silla de ruedas, no tienen una rampa. Entonces lo alzan al chiquito para ingresar la silla, pero el niño ha ido creciendo y no tienen forma, ya lo cargan entre dos docentes. No es justo. Hablamos de inclusión y no hay inclusión. La verdad que no hay una real inclusión. ¿Usted cree que la educación, y no hablo de la obra pública educativa, la educación está en la agenda del gobierno? Desde el discurso. Desde el discurso sacamos una ley de educación emocional que yo la trabajé muchísimo porque es algo en lo que creo profundamente. Hace unos meses atrás pedí un informe al Ministerio de Educación solicitándole que me cuenten los avances de la ley de educación emocional. Con la ley en mano hice el pedido de informe, no me lo contestaron nunca. Se lo contrató a Lucas Malaisi, que es la persona, digamos, más autorizada, si se quiere, en educación emocional en el país. Él era el encargado de dictar la capacitación para los docentes, pero la verdad que yo no he tenido más noticias de los avances de esa ley. Desde el discurso somos muy modernos, desde la práctica hacemos agua por todos lados. Vamos a la hora más de clase. En la escuela de Alto Comedero los niños ingresan una hora antes, pero los porteros no. ¿Y quién abre la puerta entonces? Ingresan los chicos a la escuela y están afuera del aula esperando que ingresen los porteros para acomodar las aulas que han quedado desordenadas del día anterior, y es una hora que los chicos van antes a las escuelas a perder el tiempo. Claro, pues no la usan para nada. Porque no la usan. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Sabes qué? Lo más preocupante es que saben lo que hay que hacer, dicen que lo están haciendo y en la práctica no sucede. ¿Hacen política de educación o política con la educación? Hacen política con la educación. Yo no tengo dudas que hay docentes que están comprometidos, no tengo dudas de eso. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Docentes que han empezado a practicar y a ejercer en las aulas educación emocional desde una soledad absoluta, entendiendo que era el camino, con muchísimo compromiso, docentes de escuelas con las que tengo contacto, digamos, que en plena pandemia aplicaban educación emocional vía internet con los alumnos que estaban pasando, todos estuvimos pasando una crisis como emocional. Fue muy impactante la pandemia, en algunos más que en otros. Pero en la realidad hay quejas, hacemos agua por acá, hacemos agua por allá. Yo no veo, vos recorres el interior y te entristece ver que los chicos del interior, los chicos de Abrapampa, los chicos de las localidades más alejadas, terminan el secundario y no tienen ninguna expectativa de poder estudiar, porque los padres no tienen los medios para mandarlos a San Salvador. Estuvimos en Susques, se firmaron convenios con la UNJU, pero resulta que el municipio tiene que alquilar el aula, tiene que trasladar a todos los chicos de las zonas aledañas para que vayan a tomar clases, y la comisión municipal no tiene los recursos ni para alquilar el aula ni para contratar una combi con el seguro correspondiente para trasladar a los chicos. Entonces, ¿y no tiene asistencia de la provincia? Y bueno, pero... O sea, ahí debería estar la provincia ahí, garantizando que los chicos tengan acceso al sistema. Yo te aseguro que está la foto donde se firmó el convenio, está todo muy bonito, pero a la hora de llevarlo a la práctica no tienen los medios para hacerlo. Mentir permanentemente, generar expectativas que no van a ser cumplidas, es lo peor para la sociedad, es lo peor. Diputada, 7 de mayo, elecciones provinciales, me parece que la campaña es la no campaña, ¿no? En nuestro caso, la campaña es que nosotros no podamos hacer campaña. Y a mí me causa mucha gracia porque
en el recinto hay alguien que le gusta decir que somos una minoría insignificante y nos mandan a callar con bastante frecuencia. A ver, hacer esa calificación habla que de democracia y republicanismo nada, digamos, no hay expresiones insignificantes en política, todas valen. Pero aparte estoy sentada en esa banca porque hubo un número importante de jujeños que entendieron que yo los representaba, pero es muy gracioso, yo ya me lo tomo de manera jocosa. Esta minoría insignificante evidentemente algún ruido genera porque ploteas un colectivo, te arrancan el ploteo de los colectivos. Querés colgar un afiche y te bajan los afiches los mismos empleados municipales y está el video, no lo digo yo, que el empleado dice tengo órdenes de hacerlo por poner un afiche en un espacio público, ojo. Estaría bueno que diga quién dio la orden, ¿no? Exactamente, bueno. Entonces, estamos haciendo campaña. Yo he decidido salir todas las tardes, barrio por barrio, a hablar con la gente. No tenemos prensa prácticamente, es muy poco. Ustedes son el único espacio que siempre nos acompañó y muy agradecida, eternamente agradecida por eso, porque los otros espacios no acompañan. Salen notas en los diarios diciendo de notas falaces, diciendo de que, por ejemplo, el intendente de La Quiaca iba a denunciar penalmente a nuestro espacio, cuando nuestro espacio no tenía nada que ver con una jugada que hubo ahí para dejar afuera un candidato, porque es el espacio de otro candidato. Y después ya salió. ¿Cómo te defendes de eso? Si después no te dan derecho a réplicas, si después no salen a desmentir. Digamos que le han tirado a Unidos por Jujuy todo el aparato en contra. El bipartidismo está en contra, pero permanentemente. ¿En qué creo yo? Yo tengo mucha fe en nuestro espacio porque creo que estamos todos muy involucrados. Me gusta ver ese voto donde veo personas honestas, donde veo gente como los Casas, como la doctora Chalave, como Julio Ferreira, que no son gentes vinculadas a ningún acto de corrupción, gente que ha demostrado en toda su trayectoria vocación de servicio, pero compromiso de servicio con el jujeño. Eso es lo que creo, pero creo profundamente. Para mí es muy fácil salir a la calle a hablar con la gente porque creo en lo que predico. No tengo que ponerme en pose, no tengo que ponerme en un cassette. Imagínate, salgo a hacer campaña para Julio Ferreira. ¿Entendés? ¿Cómo no voy a creer en eso? Julio Ferreira es candidato a intendente, ¿no es cierto? Claro, Julio está de candidato a intendente. ¿Y el primer candidato a concejal? Es Dini Palmieri, que la verdad también un chico que se camina la vida, la ciudad. Emanuel ha caminado, el hermano ha caminado la provincia, chicos que han estado siempre muy comprometidos y muy comprometidos con los sectores más vulnerables, ¿no? Que yo lo veo a Dini, que él se siente muy cómodo saliendo a charlar con los vecinos de Alto Comedero. Hoy vamos a estar en Reyes haciendo 3 reuniones en Reyes y alrededores, y la verdad que si hay algo en lo que creo es en mi padre, que siempre desde la honestidad estuvo en una función pública y él ha demostrado con hechos que un sector bien administrado, en donde no hay actos de corrupción, siempre es un buen negocio para el Estado. Eso es fundamental. Ahora, usted es consciente que faltan 19 días para las elecciones, ¿no? Sí, soy consciente. ¿Cómo se llega? Teniendo en cuenta, a ver, le doy un solo número. El otro día venía de Alto Comedero a la ciudad. Tremenda la cantidad de pancartas en los postes de luz. Y le digo de quién. De Morales, de Chuli Jorge, de Rivarola, de Liliana Falda. Pero una cantidad absurda, la cantidad. Cada una de esas pancartas vale 600 pesos. Multipliquen. A ver, yo intenté contar cuántas veía. Nada, imposible, por la cantidad que hay. La pregunta es, ¿de dónde salen todos esos recursos? Eso nos hubiera encantado escuchar en el discurso del gobernador.
que nos cuente cuánto le costó alquilar el Gran Rex, cuánto costaron los colectivos que enviaron a Buenos Aires para poder llevar avión y colectivos, que fueron muchos colectivos de acá y fueron colectivos urbanos, llevando a la gente viajando por 24 o 25 horas en un urbano. Entonces, se habla de transparencia, hay un spot publicitario que dice el político no puede hacer lo que quiere. Yo no creo que nadie más que él haya hecho lo que quiso en esta provincia. ¿Cómo llegamos al 7 de mayo pidiéndole a la gente que analice un poco su día a día? ¿Creen honestamente que desde hace 8 años están mejor? ¿O cómo está su vida hoy? Conozco sectores, pero educación, policía, médicos totalmente perseguidos, apretados, han hecho del apriete una gestión de gobierno. Gente que te cruza en la calle y te dice, te recontrabanco a vos y a tu padre, pero no te puedo poner ni un like en el Facebook porque nos están mirando. Entonces, la única expectativa que yo tengo es que el jujeño reflexione y diga, ¿esto es lo que quiero para mí, para mi familia? No tener ni siquiera la libertad de poder poner un like a una persona que conozco y que me gusta porque me están controlando. Hay muchos empleados públicos que están permanentemente amenazados porque no pueden pensar diferente, porque no pueden osar decir que no están acompañando la gestión de gobierno. Lo que está claro es que en Jujuy se ha terminado el Estado de Derecho. Absolutamente. Las garantías individuales están absolutamente aniquiladas por donde usted la mire. Pero a pesar de esto, me parece que yo siempre soy optimista cada vez que hay una elección, que las personas van a ir y van a ejercer su voto con libertad, que yo creo que es la gran palabrita que nos está faltando en Jujuy, ¿no? Nadie los mira dentro del cuarto oscuro. Eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Van ellos y su conciencia. Y esto no es sálvate solamente vos y tu metro cuadrado. Esto es, nos salvamos todos o nos hundimos todos. Acá, el 7 de mayo se elige cómo queremos vivir de acá en adelante. Con una real libertad, con una real democracia, con una recuperación del Estado de Derecho, tal cual vos lo mencionabas, y con una recuperación de la democracia con su respectiva división de poderes. Muchas gracias, diputada, por haber venido. Muchas gracias a vos. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros haciendo esta sobremesa. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana nuevamente. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.